Bienvenidos a la primera clase de matemática, cuarto bachillerato, segundo bimestre. Los temas que vamos a tratar son tres: ¿qué es el álgebra?, ¿por qué se estudia el álgebra?, y notación algebraica. Este último se divide en dos partes, que serían las partes de una expresión y monomio. Entonces comencemos con la primera pregunta, que dice ¿qué es el álgebra? Ahora, una definición de internet dice de esta manera: el álgebra es una de las principales ramas de la matemática. Su objeto de estudio son estructuras abstractas operando en patrones fijos, dentro de los cuales suele haber más que números y operaciones aritméticas. También hay letras que representan operaciones concretas, variables, incógnitas o coeficientes. Ahora, el problema de esta definición es que no me aporta mucho si yo me estoy introduciendo en el tema, porque hay un montón de palabras con las que no estoy relacionado. Entonces, una definición un poco más objetiva sería la siguiente, que dice: el álgebra es el nombre que identifica una rama de la matemática que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. Entonces, esta definición es un poquito más comprensible. Dice: álgebra es el nombre de una rama de matemática que emplea números, letras y signos. Entonces, veamos un ejemplo de lo que puede ser álgebra. Entonces, acá, si recuerdan, la definición decía que emplea números, letras y signos. Por ejemplo, acá tengo un número, tengo una letra, que sería la X, y tengo un signo, que serían los más. Entonces, vemos que esa definición cumple. Tenemos otro ejemplo. Tengo un número, tengo una letra y tengo signos. En este caso tengo un menos y tengo también un más. Entonces veamos el otro ejemplo. Tengo un número, tengo letra, tengo una X, también tengo una A y unos signos. También tenemos letras A y B, una A y una N, una X y un número que sería un tercio, y también signos, más y más. Entonces vemos que cumple la definición. Ahora, ¿por qué estudiamos álgebra? Elegí tres razones a mi criterio. Entonces, la primera dice: el álgebra es una base fundamental para el cálculo integral y diferencial. Ahora, esto de cálculo integral y diferencial son temas que se van a tratar posteriormente a su momento en la universidad. Entonces, pero para tratar esos temas se requiere que tengamos bien dominada el área de álgebra. Álgebra es una base, es algo fundamental para poder comprender y aplicar bien los temas que van a ver en la universidad. Entonces, es una de las razones que yo elegí. La siguiente dice: el estudio del álgebra constituye la introducción al pensamiento abstracto. Ahora, otra de las razones principales es que al estudiar álgebra uno desarrolla habilidades para resolver problemas, no solo en matemáticas, sino también en situaciones en la vida real. Y la siguiente dice: el álgebra sirve para el desarrollo de fórmulas con aplicaciones útiles en la vida real. Por ejemplo, tenemos la fórmula para calcular el IVA, que esas se las di en un ejemplo en una de las guías. Ese tipo de fórmulas que aplican para cualquier precio. Por ejemplo, si yo tuviera 10 quetzales, puedo meterlo en esa fórmula. Si tuviera 100 quetzales, también aplica. Entonces, el álgebra nos sirve para desarrollar fórmulas que apliquen en general a muchas situaciones de la vida real. Entonces, pasemos a lo siguiente, que sería la notación algebraica. Y para una de las ramas de la notación algebraica sería las partes de una expresión algebraica. Tenemos aquí un ejemplo que dice 9x a la 4 y lo vamos a dividir en tres partes para que sea un poco más fácil comprenderlo. Tenemos acá partes de una expresión algebraica. Tenemos 9x a la 4, ahora en diferentes colores para diferenciar las partes. Entonces tenemos la primera parte, que sería el 9, que se conoce como coeficiente.
Podría este 9 ser un 10, un 15, un 20, un 200, un -5, un -3 o un tercio, que sería seguiría siendo el coeficiente. La siguiente parte es la variable o literal. Acá puede ser cualquier letra, podría ser la A, la B, la C, la X, la Y. Se conoce como variable o literal porque es un número que no conocemos. Y al final de todo es un número, simplemente está oculto ahí, así como 9, pero la diferencia es que este número no lo conocemos. Y la otra parte que sería el número que está a la derecha y arriba. He visto que algunos lo ponen, lo voy a escribir aquí. Ponen 9 X, por ejemplo, y en lugar de ponerlo 4, que sería aquí arriba, lo ponen aquí a la par. Entonces eso está mal, porque el exponente va a la derecha y hacia arriba. Lo voy a pintar de otro color. Dice el exponente va a la derecha y hacia arriba, en pequeño. Ese es el exponente. Y ya en general tendríamos las tres partes de esta manera. Otro ejemplo podría ser este de acá, 28a al cuadrado. Tenemos el 28, que sería el coeficiente, la a, que sería la variable o literal, y el 2, que está ahí arriba, a la derecha arriba, es el exponente. Acá cabe hacer una aclaración. Tenemos un 28 al cuadrado, y si se recuerdan en clase habíamos dicho que si entre el 28 y el a cuadrado no hay un símbolo de más, un menos o una división, entonces automáticamente asumimos que hay una multiplicación entre ellos, o sea que el 28 y el cuadrado del número que no conocemos se están multiplicando. Igual, ese a cuadrado lo podemos descomponer como un a por a, todo multiplicándose. Muy bien, entonces habiendo visto la primera parte de notación algebraica, pasemos a ver la segunda. Vamos a conocer un término que nos va a servir para comunicarnos mejor. Ahora, todo esto que tenemos acá recibe un nombre, se conoce como monomio, que consta de un coeficiente, de una variable y de un signo. Ahora el signo no está ahí, pero vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Ahora vamos con la definición. Monomio. Un monomio es una expresión que contiene un signo, un coeficiente y una o más variables multiplicándose. Ahora quiero recalcar esto. Monomio es una expresión que contiene un signo, un coeficiente y una o más variables multiplicándose. Ahora vuelvo a recalcar otra vez. Contiene un signo, solo uno, un coeficiente, solo uno, y puede tener una o más variables, pero siempre multiplicándose. Entonces veamos el siguiente ejemplo, que era el que teníamos anteriormente. Tenemos 28a cuadrado. Busquemos las partes. Tiene un signo, si lo tiene. Si recuerdan, cuando tenemos un número que no tiene un signo, automáticamente asumimos que es positivo. ¿Por qué puedo asumir yo que es positivo? Simplemente por el hecho de que ahí no hay un negativo. Si este fuera menos 28, entonces no puedo asumir que es más 28 porque ya tiene el menos. Ahora, si no tiene signo, puedo asumir que es más 28. Busquemos el coeficiente, sería este, 28, y la variable, que sería esta de acá. Ahora verifiquemos que en efecto se están multiplicando. Entre el 28 y el a cuadrado habíamos dicho, como no hay un signo de más, menos, división, sabemos entonces que hay una multiplicación. Se está multiplicando este más 28 con este a cuadrado. Ahora es aclaración. Ese signo de más que tenemos acá no es una suma. Simplemente me está diciendo que estoy multiplicando el número más 28, y si recuerdan, los números positivos son los que están a la derecha del 0.
Si fuéramos, digamos, de 0 a 10, de 20 y 30, ese 28 estaría por acá, es más 28. Simplemente eso significa el más, que está a la derecha del 0. No quiere decir que se está sumando con este de acá. Estoy multiplicando el número más 28 con a cuadrado. Entonces cumple todo eso la definición de monomio. Entonces este es un monomio. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo menos 2 por x a la 5. Primero veo el signo y aquí tengo el menos. Entonces cumple con eso. Veamos lo siguiente, coeficiente, tengo el 2, cumple, y una o más variables. Tengo aquí una variable que se está multiplicando con el menos 2. Acá hay una multiplicación. Entonces cumple. Ese menos 2 solo quiere decir que está en los negativos, o sea, a la izquierda del 0, acá. Si fuéramos de 1 en 1, por ejemplo, aquí tendríamos menos 1, menos 2, este sería menos 3, menos 4. Entonces acá está el menos 2. Este menos 2 es un número negativo multiplicándose por una variable. No quiere decir que se está restando. Es un número negativo. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora acá busquemos el signo. Miremos si este cumple con la definición de monomio. Busquemos el signo. Tenemos, como no hay un menos, automáticamente es positivo. El coeficiente, busquemos el coeficiente, es 3. Ahora acá debe haber una variable y aquí pareciera que no hay, pero sí la hay. Resulta que, si se recuerdan, todo número elevado a la 0, por ejemplo, yo elevo el número 3 a la 0 y eso me da 1. Quiero que lo verifiquen en su calculadora. Metan cualquier número y lo elevan a una potencia 0 y eso da 1. Puedo meter el número 1000 y lo elevo a la 0 y eso me va a dar 1. Ahora resulta que este 3 tiene una ahí oculta siempre, pero la tiene una variable, podría ser x, y, z, no importa la letra, pero que se esté elevando a la 0. ¿Por qué? Porque al elevarse a la 0 todo esto equivale a 1 y es como que yo esté multiplicando ese 3 por 1 y entonces no le cambia nada, porque si recuerdan, al multiplicar cualquier número por 1 no cambia nada, resulta el mismo número que teníamos al inicio. Entonces acá lo tengo nuevamente. Aquí está el 3, aquí está su signo que estaba oculto, es positivo. Aquí está su variable que estaba oculta, elevada a la 0, que equivale a 1. Es como multiplicar a 3 por 1. Entonces, como ahí tengo la variable oculta y que vale 1, pero variable al final, entonces cumple con la definición de monomio. Veamos un siguiente ejemplo. Es un y a la 5. Busquemos el signo. Como no hay un menos, automáticamente asumo que es un positivo. No hay un coeficiente. Ahora, si se recuerdan, cuando no tenemos un coeficiente a la par de una variable, así como en este caso de acá, que teníamos 28 o este menos 2, automáticamente podemos asumir que hay un 1 ahí. ¿Por qué? Porque al multiplicar un 1 con cualquier número, ya habíamos dicho que no nos afecta en nada. Entonces este 1 ahí sería el coeficiente, tenemos que es positivo y tenemos la variable. Entonces esta cumple con la definición de monomio. Veamos un ejemplo más. 4 tercios. Esto de acá, 4 tercios, es un número. No lo vean como algo extraño, es simplemente un número. Y ese 4 tercios equivale a 1.33. Si lo
pueden verificar en su calculadora. Por ejemplo, aquí tendríamos el 1, aquí tendríamos el número 2 en la recta numérica y el 1.33 que equivaldría a todo esto está acá. Entonces aquí estaría 4/3. Como no tiene un signo menos, automáticamente es positivo. Y como ya habíamos dicho con el ejemplo 3, el ejemplo 3, si yo tengo acá un número que no tiene una variable, puedo ponerle automáticamente una imaginaria que esté elevada a la 0. ¿Por qué? Porque no le afecta en nada. Esta variable elevada a la 0 equivale a 1. Es como multiplicar 4/3 por 1 y sigue dando 4/3. Entonces cumple con la definición de monomio. Ahí está su variable oculta y ahí está su signo oculto. Veamos otro ejemplo. Esta letra A, esta variable A, busquemos las partes que lo clasifican como un monomio. Tenemos un signo, no hay un menos, así que automáticamente es positivo. Ahí está el signo. Un coeficiente, no hay un coeficiente ahí, entonces automáticamente hay un 1 imaginario. Y variable, pues sería la A. Veamos el siguiente ejemplo, 2xy. Miremos si este cumple. Tenemos un signo, pues sí, ahí hay un más. Un coeficiente, pues sí, aquí está el 2. Y una o más variables multiplicándose. Pues tengo aquí x y tengo y. Cumplo con lo que me dice el enunciado porque hay más de una variable. Y como no hay un signo de más menos división entre este x y y, pues automáticamente sé que se están multiplicando. Igual entre el 2 y el x. Todo esto se está multiplicando. Veamos la siguiente definición. La siguiente. Tenemos otros dos ejemplos en los que ya no nos vamos a detener mucho. Pero quiero que vean que siguen siendo monomios. Siguen cumpliendo. ¿Por qué? Porque está el signo, su coeficiente en ambos. En este caso, en este ejemplo de acá. Aquí está el coeficiente, aquí está el más y tengo varias variables que se están multiplicando. No importa cuántas variables sean, pueden ser muchas, pueden ser infinitas variables siempre y cuando todo lo que está aquí se esté multiplicando. Acá tengo un ejemplo más grande, tengo 543 que sería el coeficiente con un más, tengo una x, y, z cuadrado y w a la 5. Y esto sigue siendo un monomio por el simple hecho de que todo se está multiplicando. Veamos ahora unos ejemplos de que no es un monomio. Veamos el primero. Dice a más b. ¿Por qué a más b no es un monomio? Porque tengo un signo. No, tengo dos signos, tengo dos números positivos sumándose. Coeficiente, tengo 2. 1a más 1b. Y una o más variables multiplicándose. No, no se están multiplicando, se están sumando. Esta sí es una suma, porque estoy añadiendo una a una b. Se están sumando. Entonces esto no es un monomio. Acá tenemos otro ejemplo con el mismo problema. Tengo 2xy, todo esto sería un monomio y se le está añadiendo otro monomio. Entonces todo esto de acá no es un monomio porque tengo una suma de dos monomios. Veamos el siguiente. Tengo 3x al cuadrado por 3x al cuadrado menos y a la 3. Ahora si se recuerdan, la definición de monomio dice una o más variables, eso lo cumplimos porque tenemos dos variables, pero el enunciado dice multiplicándose y estas de aquí no se están multiplicando. Si se recuerdan, ¿cuál era la condición para que aquí hubiera una multiplicación automáticamente? Era que no hubiera un signo de más o un menos o una división entre ellas. Pero como aquí está este menos, entonces
no podemos decir que se están multiplicando. Veamos la siguiente. Todo esto de acá no es un monomio. ¿Por qué? Porque entre las variables sí hay una multiplicación. Aquí no hay un signo de más, menos o división. Entonces aquí hay una multiplicación. Aquí también entre la y y la z, y también entre la x y la y. Pero el problema es que entre este 543, que sería el coeficiente, no hay una multiplicación, sino que hay una resta, porque ahí está el signo menos. Muy bien, entonces hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias por su atención.